él durante unos 20, 25 minutos, presentándole. Él ya tiene el Padlet de lo que trabajaron en los grupos virtuales, y a lo mejor a partir de ahí, aquí está proyectado, y también se puede ir proyectando lo que han ido trabajando los grupos presenciales. Entonces, en este momento podemos comenzar el diálogo con Rafael. Yo tengo el micrófono aquí disponible. Más bien, lo rico ha quedado en la intimidad de los grupos. Va a ser imposible por los tiempos, por la cantidad de... Somos más de 150 personas aproximadamente. Va a ser difícil poner todo en común. Entonces, lo interesante ahora es que quede un momento para reflejar lo que hemos conversado, lo que ha surgido en algunos de los grupos. Así que el micrófono está abierto. Iríamos alternadamente. A lo mejor comenzaríamos con los virtuales, los que están en la plataforma de Zoom. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Y después yo paso el micrófono a los que están aquí presentes. ¿Alguien que esté conectado que quiera en este momento hacer alguna observación o pregunta? Perdón, ¿están todos los del grupo escritos en los ladrillitos? Lo que trabajamos en el grupo 5, por ejemplo. Si alguien quiere hacer alguna intervención, está todo escrito, sí, se ve, pero si alguien quiere hacer una intervención puede hacerlo en este momento. Bueno, dado que ninguno lo hace desde de plataforma, vamos a alguien que esté aquí presente, que quiera comenzar con alguna intervención. ¿Alguien que esté aquí? Pensaba, a raíz de lo que vos compartías y lo que charlamos en los grupos, a ver si una percepción que yo tengo es que hay una distancia grande entre el proceso de la Iglesia Universal, ¿no? Vos lo ponías en el ejemplo, por ejemplo, de la decisión del Papa Francisco de que no hubo un discernimiento, digamos, sobre una cuestión, los viri probati, un ejemplo, ¿no? Que hay una gran distancia todavía entre lo que pensamos que es la sinodalidad y lo que se puede actuar y lo que se está actuando realmente en la Iglesia Universal, y compartimos en nuestro grupo que también esa distancia ocurre en nuestras comunidades parroquiales o grupos, ¿no? Hemos incorporado un discurso de sinodalidad, pero a la hora de la participación de todos los miembros, nos encontramos con que a veces los miembros tampoco es que quieren participar de todos los discernimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías vos de si se está dando esa correlación así tan a nivel general de la Iglesia como la que experimentamos a veces en las pequeñas comunidades? Gracias. Gracias. Sí, se está dando a todos los niveles porque yo creo que como es un cambio parecido a cuando se hizo un cambio corporativo, el ejemplo no es bueno, pero por decir que el cambio fue drástico en el modo como se trabajaba, ¿no? Horizontalmente, pues en la iglesia estamos en un cambio, cuando decimos de modelo institucional, es un cambio de relaciones, de funcionamiento, de organización, y eso no se puede hacer de un día para otro, eso llevará un proceso, ¿no? La distancia mayor, al menos lo que está saliendo en toda la síntesis, es el alejamiento inmenso que se dice entre obispos y laicos y laicas, y entre presbíteros, párrocos y laicas y laicos. Y un dato que se hace también mención es prácticamente el olvido de las religiosas mujeres. Y este es otro dato que aparece continuamente, que es interesante
Entonces yo creo que hay ciertamente a todos los niveles un distanciamiento muy grande de lo que significa autoridad y lo que significa la comunidad y la autoridad no ligada a un individuo, ¿no? Ahora voy a poner luego un texto de la Comisión Teológica Internacional que habla un poco de esa relación que veíamos de el discernimiento implica la totalidad y no un individuo fuera de esa totalidad, ¿no? Creo que no hemos llegado a esa conciencia ciertamente. Muy bien. En el grupo éramos conscientes de la necesidad de que se institucionalice la sinodalidad, pero nos preguntábamos si institucionalizar algo cuando todavía en las bases existe una mentalidad que extende este aspecto, si es efectivo, porque sería algo, digamos, institucionalizado desde arriba, pero que no tiene fundamento en las bases. ¿Será que habrá que permitir que las bases primero la adquieran para que después la institución ceda? ¿Será que tiene que ser un proceso conjunto? Nos inclinábamos por eso, ¿no? Y ese proceso conjunto de caminar juntos es lo que entendemos que tiene que ser el sínodo. Esa es un poquito la apreciación, los tiempos en que se tienen que dar estas cosas, tanto en las bases como en la institución. Sí, gracias. Las bases, el cambio, en este caso yo personalmente puedo estar completamente equivocado, tiene que ser como un proceso que involucre a esa totalidad y no solamente o a las bases o quienes están en una posición de autoridad o de decisión dentro de la institución. Cuando digo institucionalizar, implica hacer de forma regular y ordinaria este estilo y esta forma de ser iglesia. Por ejemplo, ya existen la figura de las asambleas que pueden darse desde una parroquia hasta una diócesis realizando un sínodo. Eso ya existe. Entonces, ¿cómo institucionalizarlo? Sería que eso no sea una vez cada tantos años cuando hay una crisis, sino que sea la vida ordinaria de una iglesia particular, de una iglesia local. Trento pidió que se hicieran sínodos regularmente. El Concilio Vaticano II no lo pidió. Entonces, en la vida de la iglesia han habido situaciones interesantes donde esa manera de proceder se da, pero a la vez en la medida en que se logró en Trento una iglesia más piramidal. Entonces, fíjense cómo las dos cosas estaban presentes también ahí. En el concilio se nos pidió, por ejemplo, los consejos pastorales, pero no fueron mandatorios, no eran obligatorios. Entonces tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos la forma de una institucionalidad nueva, pero a la vez no es asumida de un modo regular, ordinario en la vida de la iglesia. Entonces creo que tiene que haber una confluencia, un proceso, porque si no hay el cara a cara de los grupos que están en las bases y el obispo que a veces no está en las bases o quien sea, si no hay ese cara a cara, no hay una conversión propiamente sinodal. Y es lo que ponía como ejemplo ayer que decía Dario Vitali, cuando él hizo referencia a la lectura de lo que aconteció cuando en América Latina se publicó el libro de Boff y nos llevó a una visión donde lo institucional era visto como algo malo porque era Roma y la parte carismática, la parte cotidiana era como lo más propio de ese momento, ¿no? En la renovación eclesial. Hoy en día tratamos de integrar las dos cosas. No hay carisma sin institución, no hay institución sin carisma, porque si no, no habría entonces reforma y conversión, conversión de mentalidades, reforma de las estructuras, ¿no? Creo que por eso la novedad es que el cambio es en conjunto, la novedad de esta etapa eclesial, y no es un cambio o de arriba o de abajo o de un grupo, sino en conjunto. Es lo difícil, pero es la novedad.
Vamos a una pregunta que viene del chat. A ver, hola. Bueno, sí, yo la escucho bien. Luz Estela, sí. Hola. A ver, es un poco con respecto a lo que se percibe en el ambiente, ¿no? Está la parte de quienes asumen, o sea, se ha tratado de asumir todo esto de sinodalidad, de sínodo, bueno, como meternos en el cuento, como dirían por ahí. Pero está la otra parte también, que es la realidad de quienes luchan por opacar esta realidad y todavía, incluyendo desde los laicos, cuesta asumir esa corresponsabilidad de iglesia, de sentirnos iglesia y de saber que estamos como caminando hacia un mismo fin. Entonces, mi pregunta es bueno, a mí personalmente me queda como ese sinsabor del pesimismo y después de que pase todo esto del sínodo, ¿qué va a pasar? O sea, se perdió un poco o fue otro proceso más que se hizo y realmente sí se van a generar unos cambios porque ayer lo decían, como que a nivel de decisiones, pues todavía es como difícil la participación de todos. Entonces, en realidad, o cómo ayudar para que todos podamos superar esta parte de ese pesimismo frente a la realidad que tenemos, que es esa, y seguir luchando y seguir como en esa resistencia de poder caminar hacia procesos que realmente sean sinodales. Sí, hay un ejemplo que acaba de ocurrir con la reforma de la curia que puede dar esperanza de ver cómo los cambios poco a poco, aunque lleven su tiempo, se pueden institucionalizar. En la reforma actual de la curia, por vez primera, se hace la distinción entre el poder de jurisdicción y el poder de orden, que es lo que tenía frenado que en algunos cargos, en el caso de la curia, tenían que ser ejercidos por obispos porque tenían que tener el orden y no podían ser ejercidos por una religiosa o por un laico, laica en ese contexto, porque la teología, la eclesiología que se tenía, pues ligaba esas dos realidades. ¿Qué hace la reforma de la curia? Francisco ya venía incorporando en esos cargos a personas que no eran obispos. Cuando viene la reforma de la curia, se institucionaliza y entonces se habla ya de manera pues oficial que el poder de jurisdicción, quien ejerce un cargo, no tiene que estar eso ligado al poder de orden, es decir, a la ordenación. Entonces hay una experiencia que comienza ambientalmente, que luego se institucionaliza y ahora abre puertas para el resto de la iglesia, no solamente a nivel de la curia. Entonces hay esperanzas en el sentido de que sí se están dando cosas pequeñas, pero a la vez son cosas pequeñas que abren puertas grandes. Porque cuando hablamos de la toma de decisiones y cuando hablamos de las mujeres en toma de decisiones, ese cambio que se da para la curia tiene repercusión en cualquier institución, en cualquier iglesia local. Porque a nivel de teología se superó el obstáculo, ahora viene el obstáculo de la mentalidad, que es otra cosa, pero ya no tiene la argumentación que impida para que muchos digan, no se puede hacer porque esta persona no es obispo, porque esta persona no es. Entonces creo que ahí hay esperanza, pero por otra parte, ayudaba mucho lo que decía Gabriela, porque realmente nos pone a pensar que si no hay un cambio de la cultura como tal, tampoco hay un cambio de la cultura eclesial. Se abre la puerta con esto que decía, pero entonces una mujer que es nombrada en una oficina en el Vaticano, conozco a varias,
pues pasan muy difícil el día a día en el modo como son tratadas. Entonces tenemos la cultura eclesial y tenemos la cultura, digamos, cotidiana de los ambientes, de nuestros países, de nuestras maneras de vivir, de pensar. Entonces tiene que haber una confluencia poco a poco en esa conversión cultural y en esa conversión eclesial. Porque lo que decía, ahora se da la posibilidad, pero eso no quita que las relaciones sean y sigan siendo relaciones patriarcales y machistas en relación con que una mujer ejerza un cargo de una posición que antes no podía porque tenía que ser exclusivamente para un obispo, ¿no? Entonces hay esperanza, pero también hay un proceso de conversión cultural como en la sociedad en general se da, ¿no? Hola. Bueno, quisiera agradecerte, Rafael, los aportes, igual que a Gabriela, que han sido muy iluminadores. En el grupo en el que participé, veíamos que en general tenemos mucho entusiasmo e interés por promover una iglesia sinodal, los que estamos aquí, pero que vemos siempre dificultades para que esto se amplíe y se comunique y contagie a bases y a todos los miembros del pueblo de Dios. Creemos que es mucho más fácil a nivel micro y mucho más difícil a nivel macro, bajo muchos aspectos. Por ejemplo, en Córdoba tuvimos un sínodo, el 11º sínodo. Córdoba es una diócesis que tiene una larga tradición, la más larga de toda la Argentina, en sínodos. Y una de las propuestas que surgió fue, por ejemplo, la del diaconado femenino, y fue dejado de lado por la intervención de un obispo auxiliar. Nadie pretendía que desde Córdoba se impusiera eso a la Iglesia Universal, pero sí que se comparecía, fuéramos capaces de elevar una propuesta. Ni siquiera eso fuimos capaces de hacer. Sentimos una gran decepción. Si algo parecido pasó con la asamblea y con lo de la Amazonía. Entonces, si estos procesos que se inician van a ser decepcionantes, probablemente muchas cosas van a caer y muchos buenos intentos, digamos, van a verse frustrados. Esto es algo que habría que tenerlo en cuenta porque nos invitan a expresarnos, aparentemente hay una escucha, un diálogo, un discernir, pero cuando se llega a la etapa del consensuar y al decidir, allí ya las cosas son bien diferentes. Nos parece, honestamente, a mí me parece que nos está faltando parecía confianza en el Espíritu Santo que conduce la iglesia finalmente, y que así será realmente y nos sorprenderá. Otra cosa que me gustaría decirte para que digas tu opinión, en fin, algo dijiste recién. Nosotros somos iglesias, pero vivimos dentro de distintas naciones. En América Latina, muchos de nuestros pueblos, y en Argentina concretamente, desde que yo nací hasta hoy, han pasado 3 dictaduras, ¿no? 3 golpes de Estado, ¿no? En Argentina, Revolución Libertadora, mal llamada así, pero bueno, en el 55, después en el 66, Onganía, y en el 76, la sangrienta dictadura que dejó 30.000 desaparecidos. Bueno, en Argentina tenemos que desaprender un montón de cosas y aprender a participar. En Argentina hoy los medios de comunicación masivos, hegemónicos, los que influyen masivamente sobre la población, desacreditan y desalientan la participación política de la ciudadanía. Hoy la mayoría de la población prefiere no opinar, no participar, y van detrás simplemente de las propuestas que son, desde el punto de vista económico, más ventajosas, etcétera, pero sin atender a los valores profundos, digamos, a aquellos anhelos o ideales que en algún momento supieron inspirar, por ejemplo, a nuestros grandes próceres, San Martín, Bolívar, etc. Entonces, hay todo un aprendizaje que tenemos que hacer. En la iglesia no estamos exentos de eso, mucho menos porque si vamos a ver quiénes son los que integramos la Iglesia Católica en Argentina, hay una fuerte presencia de, digamos, personas que pertenecen a los estratos medios altos y no tanto de los sectores populares, que se fueron perdiendo a medida que la Iglesia se fue aliando con los poderosos de turno. Entonces, son cosas que también, como teniendo en cuenta, porque si se olvida eso, se olvidan cosas muy elementales, muy fundamentales. Nosotros observamos que
Por ejemplo, la piedad popular, mal llamada así, ¿no es cierto? La espiritualidad popular, mística popular, como le dijo Aparecida y después el Papa Francisco, tendría que ser muchísimo más recuperada. En Córdoba, donde yo estoy, por ejemplo, soy sacerdote aquí en Córdoba, la espiritualidad popular es bastante poco cultivada. En otras diócesis hay un poco más. En Buenos Aires, con todo el movimiento que se organizó alrededor de Tello y la peregrinación a Luján, las peregrinaciones en general en América Latina son muy importantes y son quizá como el símbolo, ¿no? El ícono de lo que tendría que ser el sino, una iglesia sinodal. Pero bueno, habría que recuperarlo. Nosotros en Argentina en general no lo consideramos a los sectores populares como los ciudadanos de primera categoría en la iglesia, por decir así. Es necesario abrir la puerta a los sectores populares en las parroquias. Si no recuperamos todo eso, va a ser muy difícil que auténticamente se vaya dando un cambio de estilo eclesial y salgamos de esto piramidal, jerárquico, jerarcológico, como se lo quiera llamar, institucional, hacia una iglesia verdaderamente sinodal. Pues perdón que me alargué un poco. Gracias. No, gracias. Es que yo creo eso también, pues, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de participación y hablamos de corresponsabilidad, ha habido en la iglesia una recepción de esos términos con distintos significados. Después del concilio se trató de implementar eso desde un punto de vista más comunitario horizontal y después vino el cambio, como ayer explicábamos, a partir del 79, que digamos, llega a un culmen en el 85 con el sínodo extraordinario y se cambia el concepto de corresponsabilidad hacia un sentido más de ayuda, auxiliar, que ya eso derrumba el sentido de lo que es participación, ¿no? Porque no es lo mismo que ayudo, que auxilio, a que me involucro como parte, como sujeto, ¿no? Y luego, ahora estamos en este cambio otra vez del mismo concepto con un significado dentro de esta otra eclesiología del pueblo de Dios. Entonces, en la iglesia no hay un concepto que se haya mantenido del concilio hasta acá porque responden a recepciones, ¿no? Yo, mi testimonio y por qué uno sigue, digo, por qué yo en lo personal, mi testimonio, cuando yo estudié teología, los laicos no podíamos estudiar teología en Venezuela porque todavía no había un permiso de Roma para religiosas y para laicos y laicas. Y yo estudié, los jesuitas me permitieron inscribirme, yo estudiaba. Cuando yo terminé el primer ciclo, que me dicen para ir a la Gregoriana, yo llego a la Gregoriana sin el título porque Roma no me lo quería dar. Entonces en la Gregoriana me inscriben también internamente mientras hacen una solicitud a Roma. Total que al año de yo estar en la Gregoriana fue que llegó el primer título del bachillerato, ¿no? Y cuando pedía becas, todas me las negaban porque era laico. Era la única razón que decían las cartas, que las becas estaban destinadas para sacerdotes, etc. Entonces yo no sigo en la iglesia por la institución, sino porque hay algo desde mi seguimiento de Jesús que me motiva, me mueve y me inspira, ¿no? Y sí creo profundamente lo que dijo Rahner en su momento, lo que Ratzinger dijo que después cambió, y hoy en día Pedro Trigo escribe mucho sobre eso, ¿no? El futuro del cristianismo son las pequeñas comunidades. Ahí es donde está el sentido del seguimiento de Jesús en la vida cotidiana. Entonces, yo creo que en este momento la misma iglesia, por distintas razones, está yendo hacia comunidades pequeñas, a una iglesia minoritaria, aunque tenga aparentemente números grandes. Y creo que eso es muy positivo porque rescatamos el sentido del encuentro, de lo comunitario, de lo fraterno, y no una iglesia grande, abstracta, que nadie sabe dónde está, y de culto, ¿no? Y devoción. Entonces, sí creo que hay un proceso lento, pero sí ha habido, como en todos los procesos de cambio. Y el ejemplo de Trento, que llevó casi 100 años para hacer las instituciones que creó, pues nosotros apenas llevamos 60 con el Concilio Vaticano II y ya hay gente que pide el tercer Concilio Vaticano. Entonces, es una situación pues siempre de transición paradójica, ¿no? Sí creo que en el tema donde estamos trancados hoy, que es el gran tema de la recepción actual, es el tema de las decisiones en la iglesia en cuanto al involucramiento de todas las personas, todos los sujetos eclesiales.
pero a la vez hay cambios que se van dando interesantes. En la reestructuración que se hizo del CELAN, que recientemente se ha implementado, se hace por vez primera una forma de cogobernanza que hace 20 años uno decía cogobernanza y lo censuraban en la iglesia. Entonces las recepciones han ido del concilio profundizándose y hoy en día se puede hablar de la estructura también del SEAMA como una estructura de una emergente, no perfecta, pero emergente cogobernanza. Entonces se van dando ciertos cambios que son ambientales todavía y tienen que irse dando de manera más institucional. Ahora, yo en lo personal creo que si no hay reforma de los seminarios, aquí seguiremos igual dentro de 10 y 15 años, porque son en el fondo, tristemente, los que al final, como está saliendo hoy en día, o impiden o favorecen. Y a mí me da a veces mucha molestia cuando dicen que los laicos son clericalistas, porque yo lo primero que les digo, cuando yo nací y la primera parroquia que fui, ahí me empezaron a meter el clericalismo, porque yo nazco dentro de una institución que ya es así. Yo no creé el clericalismo. Entonces creo que hay por eso una cultura clerical, no es que uno es y el otro no es, sino todo un sistema que ahí es donde tenemos hoy en día el reto de cambiar ese modelo clerical, pues, o clericalista o jerárquico, ¿no? En ese sentido, pues, de lo jerárquico, ¿no? De servicio o de integración, como veremos ahora. Por razones de tiempo hay solo una pregunta más y después cuando la termines de responder ahí puedes ya comenzar directamente con el siguiente aporte. Así que le vamos a pasar a Gabriela Bettini. Bueno, ¿qué tal? Más que una pregunta, voy a compartir el rol de mujer, de madre, de 3 hijos, de docente con 26 años de antigüedad en colegios públicos, urbanos marginales. Y bueno, yo noto aquí, es hermoso, gracias al CEFIT por esta oportunidad, y noto que hay mucho vocabulario específico, digamos, de parroquia, de clero, y esto lo sueño, esto que estamos teniendo acá, lo sueño dentro de la escuela donde yo trabajo. Eso creo que sería una integración real desde el campo para la acción, como hablábamos con el grupo recién, hermoso que estuvimos compartiendo, y creo que es fundamental, porque primero tener un discernimiento propio, auténtico de uno mismo, de una misma, qué función estoy cumpliendo yo en los distintos ámbitos donde me desarrollo, pero desde un discernimiento, vuelvo a repetir, íntegro y auténtico de mí, porque si yo no cambio yo primera, es imposible que podamos cambiar esta hermosa iglesia que es universal. La universalidad de nuestra iglesia, que también la pienso hermanada, como dice el Papa Francisco, con otras iglesias, con otras comunidades que no son iglesia, con nuestros jóvenes que son indiferentes religiosos en este momento, porque hemos nosotros de a poquito llevado a nuestras generaciones a eso. Entonces, en esa corresponsabilidad que tenemos, creo que es fundamental que, vuelvo a repetir, el discernimiento propio de nuestro cambio, que esto es progreso, es un proceso, no desesperarnos, porque es de a poquito, como Dios lo hace, no es perfección. Somos seres humanos imperfectos y podemos trabajar integralmente. Gracias. Gracias.
Ferrer andaba necesitando a la hora de recuperar la aceleración. Se me ocurría un cambio que se ha dado ahora que me viene a la mente en la medida en que han ido hablando, porque cuando el Papa Francisco comienza a introducir cambios en el modo en que se realiza el sínodo, y empieza primero a hacer consultas que no son solo a los obispos, luego comienza a integrar dentro de la asamblea a un hermano, por ejemplo, religioso, o sea, que no es un ordenado, y así va siendo hasta el día de hoy. Cuando esos cambios se van dando ambientalmente, luego viene él y hace la reforma del sínodo con Episcopalis Communio. Lo interesante es que ahí lo que había ambientalmente se va institucionalizando, y entonces el sínodo pasa de ser una asamblea de un mes a pasa a ser un proceso, y por eso decimos ya estamos en sínodo. Y todavía mucha gente dice que el sínodo es del 2023, porque el cambio de la mentalidad no va a la par del cambio de las instituciones. Y entonces estamos en sínodo, pero ahora el sínodo entra en otra etapa, porque la reforma que se le hizo pone nuevos desafíos que no están en Episcopalis Communio. Entonces comienza otro proceso. ¿Qué significa un sínodo en distintas fases, diocesana, continental y luego universal? ¿Qué significa que después que esté el último documento regrese a las iglesias locales? ¿Qué significa que ese regreso a las iglesias locales supone un consenso antes de que el Papa reciba el documento final? Entonces tenemos una práctica antes de la reforma del sínodo que se institucionaliza, pero esa institucionalización genera nuevos desafíos y abre otra vez un camino hacia una nueva reforma de lo que será un sínodo. Es un poco así como se dan los cambios y las renovaciones y las reformas en la iglesia, al menos de lo que podemos ver en distintas instituciones, ¿no? Muy bien, Rafael. Si ahora quieres ya continuar directamente a partir de estas preguntas, estas intervenciones, siempre pedimos disculpa a todos los que no pueden expresarse de viva voz o porque el tiempo en eso va siendo tirano. Sí. Bien. Un texto que nos puede ayudar en esta relación entre lo que es el pueblo de Dios como totalidad y el ejercicio propio de la jerarquía, y esto unido dentro de lo que es el sensu fidei. Dice un teólogo italiano, Nardello, lo siguiente: el pueblo de Dios tiene su propia normatividad, comprendida en sentido análogo a la episcopal, ya que su comprensión de la doctrina de la fe constituye y delimita el ámbito de la acción magisterial. El sensus fidei es considerado una mediación genuina de la revelación divina, por lo cual debe ser verificado en relación a ella y no hace eco simplemente de la posición magisterial. El sensus fidei es un locus teológico si posee su autoridad formal. Fíjense cómo cuando hablamos de sensus fidei estamos incorporando esa totalidad de manera tal que la jerarquía en su ejercicio magisterial no puede actuar fuera. Dice Monseñor Deschmet, que ayer referíamos a alguna cita que participó durante el concilio en la eclesiología de Lumen Gentium, y él dice en un libro posterior al concilio, dice lo siguiente, un libro que se titula El sacerdocio común de los fieles: el cuerpo docente, o sea, los obispos, no descansa exclusivamente en la acción del Espíritu Santo sobre los obispos, sino que también debe escuchar la acción del mismo Espíritu en el pueblo de Dios. Por lo tanto, el cuerpo docente no solo habla al pueblo de Dios, sino que también escucha a este pueblo en quien Cristo continúa su enseñanza. De esto se desprende cómo entonces el obispo, la jerarquía, lo que llamamos algunos, el episcopado, nunca puede actuar fuera
de esa totalidad de la cual el obispo es un fiel más de esa totalidad de los fieles. Ahora, esto en la práctica implica un cambio porque a veces se da, a veces no se da. Pero está en la eclesiología del Concilio Vaticano II y 60 años después todavía tenemos que hablar de esto porque no se da siempre. Entonces, aquí tenemos un poco la forma de lo que implica el sensus fide, porque el estado actual de la recepción de la eclesiología del pueblo de Dios, es decir, el estado actual de la recepción del capítulo 2 del Lumen Gentium, es en torno al sensus fide. Está en torno al sensus fide. Y esta es la gran novedad también de lo que estamos viviendo en este pontificado desde el punto de vista de los sínodos, la realización de los sínodos. La implicación que esto tiene lo podemos poner con estas palabras. El obispo no es quien determina la fe, que era el concepto clásico, sino quien da testimonio de la fe. ¿Qué significa eso? Que el obispo está en una iglesia particular, que es lo que se llama una porción del pueblo de Dios, como testigo, como custodio y testigo de ese depósito de la fe. Y entonces tiene una consecuencia a la vez que ayer referíamos: no puede haber obispo sin pueblo de Dios, porque la razón del episcopado está en relación a una porción del pueblo de Dios. Y esa es la novedad del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿cómo se da en la recepción posterior el cambio para romper con la eclesiología de las iglesias locales? Eso es lo que sucedió. ¿Cómo se da actualmente un giro para recuperar la eclesiología de las iglesias locales? Es lo que estamos viviendo y es la forma que este sínodo adquiere. Es el primer sínodo que adquiere esta forma dentro de el periodo del Concilio Vaticano II al día de hoy, que adquiere la forma de la eclesiología de las iglesias locales. Por eso el punto de partida es la fase diocesana. En este sentido, aquí está un texto muy importante, porque cuando Francisco asume el pontificado, este texto, el documento de Ravenna, es lo que permitió el marco para hablar de la reforma del papado también. Y este texto dice lo siguiente: la autoridad ligada a la gracia recibida en la ordenación no es posesión privada de quien la recibe, ni algo delegado de la comunidad, sino que es un don del Espíritu Santo destinado al servicio, diaconía de la comunidad y nunca ejercido fuera de ella, nunca ejercido fuera de ella. Su ejercicio incluye la participación de toda la comunidad, estando el obispo en la iglesia y la iglesia en el obispo. Es decir, si el obispo está en cuanto a su razón y misión en relación vinculante y mandatoria respecto de esa porción del pueblo de Dios, respecto de esa comunidad concreta, local, particular, no puede en ningún momento ejercer el episcopado o ejercer su dimensión magisterial o su dimensión jerárquica fuera de esa participación. Entonces, el mismo concepto de jerarquía, por eso se entiende como servicio, porque no se ejerce aisladamente, que sería un ejercicio autoritario. Cuando se ejerce en relación a la comunidad y en la comunidad, entonces pasa a ser un servicio como un sujeto eclesial que es considerado fiel de entre los fieles dentro del resto de los fieles. Por eso, cuando decimos sensus fidei, también el documento que se escribe justo cuando Francisco llega sobre el sensus fidei, que lo redacta la Comisión Teológica Internacional, reconoce que el sensus fidei es la voz del pueblo de Dios. Cuando decimos pueblo de Dios, otra vez, la totalidad de los fieles. Entonces estamos en un concepto fundamental para comprender la dinámica de cómo se hace iglesia a la luz de la sinodalidad. Esa es la gran novedad del sensus fidei en esta etapa de la recepción de ese segundo capítulo de Lumen Gentium. Para poner un ejemplo,
en el documento ese del Census Fidei de la Comisión Teológica, se habla de la religiosidad popular, que luego Francisco toma también esa noción y la incorpora como parte del Census Fidei en Evangelii Gaudium. Cuando hablamos hoy en día del Census Fidei, no solo nos limitamos a la religiosidad popular, porque en muchas iglesias particulares, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, no hay religiosidad popular. Entonces, hoy en día el Census Fidei recupera esa dimensión de la totalidad, pero eso tiene implicaciones. El texto de Lumen Gentium 12, que es donde se encuentra la proposición, dice la totalidad de los fieles que tienen el Espíritu, la unción del Santo. No pueden equivocarse cuando creen. La totalidad. Un obispo puede equivocarse, pero cuando actúa como fiel en el marco de esa totalidad de los fieles es que no se equivoca. Fíjense que el texto en esto es muy fuerte. Comienza con la totalidad de los fieles. Y entonces continúa diciendo, bueno, esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde el obispo hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbre. Ahora, antes de seguir con esa lámina, les pongo otra vez el texto anterior, donde hay una cita muy interesante de uno de los expertos en este tema, que se llama John Burckhardt, que él es el que más ha estudiado el tema desde su historia, la recepción y dónde nos encontramos hoy. Y él dice lo siguiente que les quería mostrar, porque es una expresión muy, muy fuerte y es lo que estamos ahora conversando. Ya les muestro por acá. Disculpen el retraso. Aquí está. Fíjense lo que dice él. Este es el tema donde hoy nos encontramos. El consenso se alcanza cuando los fieles y sus líderes en la fe, el Papa y los obispos, lo reconocen. Y ahora fíjense lo que dice. Si uno de estos dos grupos constitutivos, o sea, los fieles, que es la totalidad, y el otro grupo, el Papa y los obispos, no admite que el consenso está maduro, que está logrado, entonces no se ha alcanzado todavía. Y entonces en el texto él sigue diciendo, puede que esté adelantado el consenso, pero no se puede cerrar el consenso porque no se ha logrado. Entonces, este es un poco el estado actual del tema del Census Fidei. No es solo el Census Fidei como escucha, que es donde muchas veces se limita el sentido de esta expresión desde la práctica de la escucha, sino cómo esa escucha se convierte en consenso, pero eso supone aprender, que por eso la dificultad que mostraba anteriormente en esa entrevista que le hace Spadaro al Papa luego del sínodo de la Amazonia, donde el tema de la interacción de todos los sujetos eclesiales para la formulación del consenso. Entonces, por eso, este autor, que digo, es el más estudioso de este tema desde la historia del tema a la recepción del tema a lo largo de la teología hasta el día de hoy, dice con toda claridad, si no hay esta totalidad de fieles que llegan a un consenso, no hay el consenso. Y esto es muy difícil para una visión eclesial que entiende lo jerárquico como piramidal. Porque por una parte se nos dice, el obispo es obispo entre los obispos, como bautizado entre los bautizados, pero por otra parte parece que deja de ser bautizado entre los bautizados y pasa a ser solo obispo entre obispos cuando hay ciertas prácticas en la iglesia. Entonces ahí es donde Burckhardt dice,
hay que tener cuidado porque eso no es ni el origen ni ha sido lo que implica esta teología del sensus fidei. Entonces, hoy en día, el sensus fidei se entiende como una dinámica co-constitutiva de ser pueblo de Dios. Esta es la novedad. Es la dinámica co-constituyente por medio de la cual nos vamos haciendo cada uno sujeto eclesial en relación y en respectividad con los demás. En este caso, por ejemplo, vivimos un proceso de escucha. Si el obispo no participó como uno más de la escucha, ese obispo no está participando de esta totalidad de los fieles y no puede hablar del sensus fidei después. Y este es un punto fundamental porque se está viendo en cantidad de iglesias particulares. Un obispo que visita una comunidad en el momento en que hizo un proceso de escucha, después visita otra, el obispo no hizo el proceso con una comunidad eclesial. Visitó aquí, visitó allá, vio cómo están diciendo, qué no están diciendo. Aquí estamos hablando del involucrarse de ese sujeto eclesial, el obispo, en el marco de una comunidad de fieles y hacer él el proceso como un fiel más. Conozco a otro obispo, que es el obispo de mi diócesis, que se llama la diócesis de La Guaira, y él participó del proceso con una comunidad, a la vez que visitó a las otras comunidades, pero hizo un proceso. Entonces, el proceso supuso que hay una relación personal que le llevó a comprender cosas que antes no veía porque no había la relación cara a cara del discernimiento en conjunto. Este es el estado actual del sensus fidei. No es solo la escucha, ese es el momento en el que estamos, sino que esa escucha se transforma en dinámicas que llevan a la construcción del consenso. Y en este sentido necesitamos recuperar esta eclesiología de las iglesias locales, que es lo que Francisco al inicio llamó esa descentralización en Evangelii Gaudium, pero que hoy en día se puede ver un poco más clara a casi 10 años del pontificado cuando hablamos de un sínodo que parte de las iglesias locales. Eso es una descentralización, en el fondo lo que es una recuperación de la recepción del Lumen Gentium 23, la eclesiología de las iglesias locales. ¿En qué consiste esta interacción de todos los fieles por medio de la cual es que se manifiesta el Espíritu? O sea, a través de esa interacción. Estos dos textos que veíamos ayer, en el Lumen Gentium 32 y en Apostólica Autocitate número 6. Hay una vinculación entre los pastores y los demás fieles por recíproca necesidad. Y esa vinculación significa que nos completamos mutuamente en la propia identidad como sujetos eclesiales. Esos dos textos hacen una superación de una visión de una necesidad auxiliar, cuando necesito al otro que sabe algo y yo no lo sé, entonces lo llamo, o una visión donde mi propia identidad eclesial se basta por sí misma en función de la ordenación, entonces ya no necesito a más nadie porque ya me ordenaron. Entonces aquí, trayendo dos textos del concilio, recuperando el texto y el espíritu del concilio, se nos da un giro importante en el modo como entendemos los procesos de escucha, los procesos de discernimiento, los procesos de toma de decisiones. Porque la totalidad de fieles supone la totalidad de fieles, no algunos fieles con uno por allá que de vez en cuando no es fiel, que es el obispo. Dice el número 13 del documento preparatorio: es el Espíritu que guía a los creyentes hasta la verdad plena. A través de su obra, la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia. La razón, porque todo el pueblo santo de Dios crece en la comprensión y en la experiencia de las cosas y de las palabras transmitidas, ya sea por la contemplación y el estudio de los creyentes que la meditan en su corazón, y por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, o ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Me está dando una serie de mediaciones por medio de las cuales se manifiesta
se comprende, se progresa desde esa experiencia del Espíritu. No me está diciendo que solo por una. Cuando los padres conciliares estaban discutiendo el texto de Lumen Gentium 12 sobre el Sensus Fidei, lograron incorporar una serie de expresiones como experiencia, pero también como inteligibilidad, para decir esta manera por medio de la cual se manifiesta el espíritu en la interacción de la totalidad, supone que cada uno trae desde dónde y cómo lo ha experimentado. O sea que yo no puedo tener en esa totalidad, por decir de algún modo, 100 teólogos y esos son los que dicen el Sensus Fidei, o 50 obispos y esos son los que dicen el Sensus Fidei. La diversidad tanto de sujetos eclesiales como de medios, mediaciones, por medio de la cual cada uno va trayendo, experimentando, aportando, es lo que hace esa totalidad. Entonces, por eso la totalidad no solamente es de sujetos eclesiales, sino de la diversidad en cuanto a los sujetos eclesiales, a nivel cultural, a nivel de género, a nivel de todo característica y dimensión que haga y constituya esa diversidad. Por eso el sentido de las iglesias particulares. ¿Qué sucede si una iglesia particular en América Latina dice queremos el diaconado femenino y todas las iglesias de África dicen que no? ¿Qué sucede si en Asia ni siquiera piden un ministerio adicional a lo que hoy día existe y en América Latina estamos pidiendo coordinador o coordinadora de comunidad? El problema es que si somos iglesias particulares, que es Lumen Gentium 23, en la iglesia particular es donde existe la iglesia, no existe fuera de ahí, existe y subsiste en la iglesia particular y eso es el pueblo de Dios, entonces se me genera una visión que fue la del primer milenio. Tantas culturas, tantas teologías, tantos ministerios, tantas formas de ser iglesia, como sean posibles. Por ello yo creo que el desafío actual es superar esa visión homogeneizadora que hemos tenido de la iglesia y aceptar esa gran diversidad que puede darse dentro de la iglesia. Actualmente se está haciendo un rito amazónico. Eso significa que también se pueden hacer tantos ritos, se deberían hacer tantos ritos como culturas locales, regionales existan en este momento. Ese cambio hacia la diversidad creo que es lo más rico, decía, y con esto termino, Samuel Fernández, ese famoso patrólogo de la Católica de Chile, que la gran novedad de la sinodalidad para nosotros es aceptarnos en la gran diversidad. En que alguien puede decir no y el otro puede decir sí, en que una iglesia particular puede tener una forma y una teología y otra iglesia particular tendrá otra forma y otra teología. Y esa fue la práctica del primer milenio que hemos olvidado en las comunidades primitivas, cuando además Pedro y Pablo terminaron peleados porque ese fue el hecho de lo que sucedió en Hechos 15, en el famoso concilio de Jerusalén, y simplemente respetaron las diversidades que cada uno siguió su camino, pero no hubo un famoso consenso en el sentido de una homogeneidad. Entonces, el disenso es parte natural porque abre a la diversidad. Si quiero homogeneizar lo que llamo consenso, estoy negando la razón de la iglesia, el ser de la iglesia y más aún esta iglesia sinodal. Muchas gracias, Rafael. Creo que nos quedan resonando muchas palabras. Ha sido un día intenso. Vamos cerrando en este momento. Nos preparamos para vivir mañana la tercera jornada. Quizá todos los que están participando de manera virtual o aquí presentes, físicamente, puede haber cuestiones que se pueden elaborar como preguntas o cuestiones para mañana, para seguir nuestro diálogo. En línea con lo que venía diciendo Rafael, el viernes va a estar todo el tiempo con nosotros nuestro pastor local, el obispo de Córdoba. Va a venir desde el inicio a compartir la jornada, estar, escuchar, participar y luego presidir la Eucaristía. Así que también eso va a ser un gesto muy en consonancia con lo que venimos diciendo.
va a venir a pasar el día con nosotros. Así que eso queríamos compartirlo ya para que también se vayan preparando y comentarle a otros que también se quieran sumar. Bueno, muchas gracias. Con el canto nos despedimos. Hasta mañana. Gracias a todos. Nos damos un fuerte aplauso a Rafael, a Gabriela. Gabriela. Un abrazo, Gabriela. Que